Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Ya son las 5 de la tarde con 6 minutos y les agradecemos que nos permitan llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Mi nombre es Begoña Lomelí y les doy la más cordial bienvenida hoy lunes 8 de septiembre con un tema nuevo que vamos a tratar durante esta semana y que usted seguramente lo ha escuchado no solamente durante este año que está como propuesta, sino también en otros lugares se ha escuchado. También hubo una propuesta a nivel nacional con un periodista, también tuvo esta propuesta, que es la reducción para eliminar diputados plurinominales. Así que este es el tema de Estación Central para esta semana. Estoy segura que usted tiene un punto de vista y nos encantará que nos lo haga llegar. Esta es la propuesta de eliminar diputados plurinominales. ¿Qué sabe usted acerca de esta propuesta? ¿Estaría de acuerdo? ¿Estaría en contra? ¿Por qué estaría en contra o por qué estaría a favor de esta reducción de diputados plurinominales? 3030-5307 y 01800-087-8807. Esas son nuestras líneas de contacto y en Twitter también nos encuentra como @C7-Est Central. Doy la bienvenida con mucho gusto a esta mesa a representantes de partidos políticos. Nos acompaña Eduardo Reyes, secretario estatal de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano Jalisco. Buenas tardes, Eduardo. Begoña, bienvenido. ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, un gusto estar nuevamente con ustedes. Igualmente, bienvenido como siempre. Gracias. También le damos la bienvenida a Hugo Córdoba, secretario general de la Fundación Colosio del PRI. Buenas tardes. Hola, Begoña, buenas tardes, Eduardo. Un gusto estar con ustedes y con los amigos radioescuchas y televidentes por la multiplataforma de C7. Hoy con un tema trascendente, que es lo de la consulta, la propuesta de consulta popular sobre la disminución de los diputados plurinominales y los senadores plurinominales. Y esperemos que el programa del día de hoy contribuya para que la ciudadanía se forje un criterio y sobre todo pues, que participe. Claro. Hugo, explícanos en un par de minutos, 3 minutitos, en qué consiste esta propuesta para reducir, mejor dicho, diputados y senadores plurinominales. Bien, el tema, hay que recordarle a la ciudadanía que el Congreso de la Unión se integra por 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representan a los ciudadanos y los senadores representan a los estados en el Pacto Federal. Las dos se integran con los 2 tipos de escrutinio, el mayoritario, es decir, que son los diputados que ganan por mayoría en las elecciones, y otros que son diputados de una lista que presentan los partidos que se distribuyen conforme a la representación total que tuvieron los partidos. Esto para hacerlo simple, llamémoslo así. Y esto permite entonces hacer un contrabalance entre las mayorías y las minorías. Bien. La propuesta en la plataforma electoral del PRI para el 2012 y en el libro del presidente Peña Nieto se establece como una de las posibilidades, una de las propuestas viables para tener una democracia eficaz, la posibilidad de reducir en un número de 100 diputados plurinominales la Cámara de Diputados, entonces que pase de tener 500 a tener 400, de los cuales 300 serían de mayoría del escrutinio mayoritario, es decir, los ciudadanos voten directamente por ellos y el que gana se convierte en diputado, y los otros 100 diputados serían integrados a partir de la representación total que tuvieron los partidos. Porque actualmente, ¿cuántos son 200 plurinominales. Reducirlos a la mitad. A la mitad. Y en la Cámara de Senadores sería la propuesta de reducir la lista, de quitar la lista de diputados, de senadores plurinominales, es decir, son 32. Que eso es una de las reformas de 1997, si mal no recuerdo, tener la posibilidad de tener senadores de mayoría, de plurinominales. ¿Qué es lo que se pretende con la iniciativa? Primero, se busca acreditar las condiciones básicas para que esta pregunta se le pueda plantear a la ciudadanía, creyendo afirmando que es una propuesta viable. ¿Por qué? Porque se mantiene el escrutinio mixto, es decir, conviven los diputados de mayoría con los diputados plurinominales. Entonces, se sigue manteniendo el equilibrio entre mayorías y minorías para que se puedan procesar de manera más fácil los acuerdos y se puedan formar una mayoría de manera más fácil y más simple en el Congreso. ¿Qué beneficios tiene para la ciudadanía esto? Directamente y de manera sustantiva es que en la medida en que se puedan procesar mejor los acuerdos en el legislativo, no solamente hay productividad legislativa y no se atora el ejercicio de la administración pública, que es una corresponsabilidad, llamémoslo así, yo sé que no, llamémosle corresponsabilidad,
Porque hay partes del proceso administrativo, por ejemplo, en la aprobación del presupuesto, en la aprobación de la ley de ingresos, etcétera, donde hay y la supervisión y la fiscalización del Ejecutivo, que es donde hay comunicación constante y son parte de un mismo proceso el Ejecutivo y el Legislativo. Si hay producción legislativa, si hay acuerdos, hay entonces una mejor supervisión, un mejor ejercicio del gobierno y por otro lado hay estabilidad política. Okay. Y eso es lo que nosotros le llamamos democracia eficaz. Y entonces la idea es que la ciudadanía pueda manifestarse, puesto que es un cambio en la integración del poder público que trasciende el sexenio, que la ciudadanía pueda manifestarse a este respecto en las elecciones del 2015. Ok. Bueno, pues con esta explicación, con este contexto acerca de la propuesta para reducir diputados y senadores plurinominales, nos vamos a nuestro primer corte y de regreso vamos a preguntarles a nuestros invitados una palabra para definir este concepto, eliminación de diputados y senadores plurinominales. Usted tiene también la palabra. 3030-5307 y 01800-087-8807. También ya está por aquí Octavio Raciel, así que en un ratito más le damos la bienvenida después del corte. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 33 minutos, regresamos a su programa Estación Central. Estamos hablando de esta propuesta para reducir diputados y senadores plurinominales. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Está usted de acuerdo? Actualmente hay 500 diputados, la propuesta es para reducir a 400, es decir, reducir 100. Y en el caso de senadores es reducir, Hugo, por favor, corrígeme. 32 senadores de plurinominales. Que queden 32 senadores. Que se quiten 32 senadores. Para que queden en total. Son 64 más 96. 96. Bueno, pues entonces ahí está. ¿Está usted de acuerdo? ¿Le parecen muchos? ¿Le parecen pocos? ¿Se sentiría usted representado si se reducen? A ver, coméntenos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Antes de pasar a la siguiente pregunta y de tener sus comentarios, Hugo Córdoba se había quedado con algo que estaba muy interesante porque decía, yo no estoy de acuerdo. Yo difiero con el comentario de Raciel cuando decía que los que sacaban adelante el debate parlamentario, el trabajo en las cámaras, eran exclusivamente los diputados plurinominales. O una gran aportación, pues vamos dejándolo, matizándolo, una gran aportación o una de las grandes columnas del debate parlamentario eran los diputados plurinominales. Y asumiendo que los otros pues, eran líderes del barrio, pero que efectivamente a lo mejor muchas ideas no traían y estaban sacando, a lo mejor haciendo actividades que no correspondían con su cargo. Tal vez entendió mal. Yo creo que eso, la representación no se lo merece. Tal vez entendió mal, digo, yo me refería a que al contrario, no garantizaba el quitar plurinominales, aquí va a haber un mejor debate, es un pensamiento muy oligárquico, ¿no? Que mientras menos sean, mejor deciden, pues nos juntamos unos 3, 4 y decidimos, pero toda unanimidad es sospechosa. Por definición y estamos en contra. En términos generales, yo lo que sí puedo decir es que el manejo de grupos restringidos, llamémoslo así, como lo conoce la teoría de la gestión de gente, de personal, siempre se organiza, los debates son más ricos entre menos número de participantes haya. Si no hay y para que un debate grande, ¿no?, tenga lugar y esté bien organizado, tiene que ser en diferentes grupos, por eso se organizan en comisiones. Entonces, lo que se busca enriquecer con esta propuesta es que el trabajo de comisiones sea mucho más rico. Yo difiero porque vengo de un partido donde no le tenemos miedo al debate, pues, o sea, podemos pasarnos desgraciadamente horas y horas y horas discutiendo y pueden ser muchos los que intervengan y digo, mientras tenga un cauce la discusión, no importa si son muchos o son pocos, es decir, un intercambio de ideas como esta mesa sería difícil si fuéramos 100, pero ¿qué pasaría? Pues tendría que ser una mecánica distinta y mientras más lleguemos a conocer puntos de vista diferentes, más se va enriqueciendo. Y lo que decía que con los plurinominales sí tenemos esa posibilidad de mostrar una lista de personas para que la gente escoja quién quiere que sea su diputado. No así con los que ganan una elección que tú les pones rojo o amarillo, pero estos son los candidatos por los que pueden votar y ellos se ganaron su lugar allí, porque tal vez precisamente lo que hablamos de las elecciones internas, yo gané una interna para ser candidato del PRD y voy a ser candidato del PRD porque gané una interna y luego si tengo los suficientes votos voy a ser diputado el anuncio de Octavio Raciel y los felices electores que estén por ahí en ese distrito van a decir, pues lo apoyamos, ¿no? Pues el Octavio, buena onda, quién sabe si pueda elevar el debate legislativo, pero qué tal si me presentan como ciudadano
una lista de plurinominales de gente técnica, de gente profesional, de gente que se dedique a muchísimos ramos, y que de esa lista no fuera con la lógica que tenemos ahorita, de que los votos que todos los que van a tierra se suman para estar metiendo plurinominales, sino que por esa lista plurinominal se pudiera votar incluso en lo individual, que pudiéramos decir, yo voto de toda esa lista de 100, yo voto por el 2, por el 4, por el 15, por el 20, porque eso sí me parecen, o sea, me ponen una oferta de posibilidades que es mucho más amplia que la del distrito, donde solo podré votar por el distrito en donde estoy. ¿Qué tal si yo quisiera votar por un personaje que está en otro distrito? No puedo, porque en este es el que vivo y ese es el que me va a representar. Bueno, hay sistemas de escrutinio plurinominal, como lo señalas, por lista, ¿no? Y votan la lista. En la actualidad, hay sistemas en la otra es poner al interior de los partidos, sí, reglas más claras para la elección de los que van a ser perfiles, ¿no? Sí, porque el problema de perfiles, ¿quiénes son los plurinominales? Cuando me dices un partido que tiene capacidad para debatiendo, encontrar acuerdos, se pueden pasar discutiendo días, hijo. No, dije días, horas. Horas, ¿no? Es una tradición. Yo sé que es una tradición, la conozco, la tradición esta comunista, la que les gusta sentarse a discutir. En el PRD cada cabeza somos dos corrientes políticas, ¿no? Y la otra es la de perfiles, ¿no? La de los perfiles. El sistema de escrutinio por lista, donde cada quien puntea al diputado de lista que más votos obtiene y se van articulando incluso así, hasta se definen líderes parlamentarios, pues es interesante. Sin embargo, la pregunta que le queremos hacer al público antes de definir el esquema, porque esa será una discusión electoral que no son objeto de las consultas, pues estará discusión en la Cámara, con la integración que tenemos actualmente, ¿sí me explico? Es decir, a la ciudadanía le queremos decir, oigan, ¿ustedes estarían de acuerdo en la integración del Poder Legislativo de esta manera? Si la ciudadanía se manifiesta de acuerdo, entonces los comos, que son materia electoral y que no son objeto de la consulta, por ley, pues la discutirían los partidos representados en la Cámara con la actual configuración. Esto hay que decírselo a la ciudadanía. Pues vamos a ver qué nos dicen los ciudadanos, ¿no? Sí, ahorita dice Sandra Noemí de la colonia Tetlán, ¿por qué el PRI tiene plurinominales si se supone que defienden minorías? Hay una parte de asignación de plurinominales, no obstante el triunfo por la cláusula de gobernabilidad. No puede ser un acuerdo mayor del 8%. El 8%. Es algo que le beneficia a quien haya sacado la mayoría de los votos y ya le ha pasado al PRI no tener la mayoría de los votos. Es decir, que le sucedió al PAN en el que incluso, 2000. Que incluso esta lectura de si es conveniente o no, hay que hacerla pensando, no juzgando en función de la elección pasada, sino de la indeterminación que caracteriza a las democracias. Es decir, en la medida que hoy no conocemos el resultado de la elección siguiente, y más el PRI viviendo el desgaste del gobierno, pues a lo mejor la circunstancia no le favorece, pero eso, no obstante, no es lo que le conviene al PRI, sino lo que le conviene a la nación. Ok, nos dice Marcela Gómez del Fraccionamiento Revolución, no solo deben quitar 100, sino más, ya que con la mitad o menos pueden hacer lo mismo de ahora, ¿no? O sea, nada, comenta Marcela, ya que cuando se les requiere no hacen nada y nosotros somos quienes los mantenemos. Aclarando, la postura en mi caso y con lo que estoy representando en esta mesa, que es el Partido de la Revolución Democrática, no es que tenga que haber muchos plurinominales o que vengan a traer más, pero tampoco estamos pensando que sea el hilo negro el quitar los plurinominales ni para aportarle a la democracia ni para tener un mejor sistema legislativo. Nos parece que es un cálculo únicamente matemático, político, y a lo mejor puede ser un ahorro de dinero, pero no representa una minoría. Pero ni siquiera me atrevo a contradecir en todo a la llamada. Digo, a lo mejor sí pudiéramos eliminar los plurinominales, pero en la historia de la creación de los plurinominales fue precisamente para representar a los que no podían ganarle a quien tenía el monopolio, el control político del país. Okay. Y sí quisiera, por lo que hemos estado mencionando, decirle a las personas que nos ven que considero, y eso sí en lo personal, que el peor error que hemos cometido es darle a quien tiene el gobierno, además la mayoría en los parlamentos, no solo esta vez con el PRI, lo hemos hecho como ciudadanos con el PAN, y en todos los estados de la República se repite esa tendencia de que además de que le damos el voto para el gobierno, nunca cuidamos cuál va a ser su contrapeso. Y de verdad, es muy productivo un Congreso
que no está al servicio del gobernador del estado, no porque hagan bien o mal las cosas, sino porque precisamente prima ese debate. Recordamos congresos aletargados y sin mucha imaginación, precisamente porque traen lo que le llamamos una línea, ¿no? O sea, ya una agenda de trabajo y no pueden contradecir al Ejecutivo, y estamos supeditando un poder que es el Ejecutivo al poder legislativo. Y ahora que está tan de moda la división de poderes, pero que todos están políticamente entremezclados aquí en el estado de Jalisco, sí sería muy bueno que hiciéramos esa diferencia con el poder del voto. No le voy a dar todo a un partido. ¿Eduardo? Yo creo que el comentario de Marcela en buena medida refleja el sentir social respecto a los diputados, ¿no? O sea, un diputado federal gana más o menos 150,000 pesos al mes, más el montón de dietas y de privilegios que tiene por el puesto que tiene, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber una reducción importante, por lo menos en su ingreso de entrada. Si no podemos tener políticos ricos en un país pobre, ¿no? El montón de asesores de los que pueden gozar, choferes y demás. O sea, ahí tiene que haber, ¿sí?, de manera, ¿sí?, decidida una política de austeridad en toda la administración pública, por supuesto incluyendo, ¿sí?, a los representantes populares, ¿sí?, tanto senadores como diputados. ¿Sí? Y la otra sí tiene que ver con que, o sea, reducir, podríamos decir 300, o lo podríamos dejar en 450, o podemos jugar con el número, ¿sí?, de cuántos diputados o senadores debería haber. Yo lo que creo que tiene que haber es cómo, ¿sí?, garantizar que todas las fuerzas políticas de forma institucional y legal participan en procesos de elección y están buscando tener el visto bueno de los ciudadanos, estén representados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿no? Y que las fórmulas tienen que ser más o menos, tienen que ser muy claras y democráticas. Okay. Tenemos que ir a nuestro último corte, perdóname Hugo, de regreso del corte continuamos con más de esta propuesta para reducir diputados y senadores plurinominales. ¿Qué necesitaría usted saber para poder emitir una opinión acerca de esta propuesta? ¿Qué le falta, qué le gusta o qué no le gusta acerca de esta situación de los diputados y senadores plurinominales? 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos después del corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Y expresiones. Estación Central. Continuamos. Regresamos a su programa Estación Central. Estamos hablando de esta propuesta de reducir diputados y senadores plurinominales. Y tenemos su comunicación, llegamos al último bloque de este programa, así que nos vamos rápido porque hay mucho que seguir platicando. Jesús Talavera de Tlaquepaque nos dice, señor Hugo Córdoba, si pretende disminuir el número de senadores y diputados plurinominales, creo que es para beneficiar al partido en el poder de este momento. El PRI no da paso adelante sin saber que será beneficio para ellos. Y les pediría a los expositores que dejen la palabra democracia de lado, ya que sirven única y exclusivamente a las necesidades de su partido e intereses que benefician políticamente a estos y no al ciudadano. Pues el señor de Tlaquepaque para Jesús todos Talavera. tiene Jesús Talavera. Yo decirle a don Jesús que el planteamiento que está haciendo el PRI es para poder acceder a la posibilidad de consultárselo a la ciudadanía en general, el día de la elección en 2015. Okay. Entonces, que los que van a definir si se reducen o no son los ciudadanos. Y que las fórmulas, en caso de que la ciudadanía se manifieste a favor de esta propuesta, las fórmulas de cómo se integraría la Cámara con los 100 plurinominales más los 300 de mayoría, las definirán las fuerzas hoy representadas bajo la lógica de 500 diputados. Es decir, si alguien sabe qué es lo que le va a beneficiar al PRI del 2018 al 2024, pues que nos lo diga, porque hay que tener una bolita mágica para adivinarlo, ¿no? Entonces yo creo que no comparto el punto de vista por estas razones. Okay. Yo en la mitad de la pregunta donde dice que obviamente le beneficia al PRI, eso lo mencioné yo al principio del programa y creo que estoy de acuerdo con él. En la segunda, no creo que sea del todo malo el decir que nosotros representamos los intereses de un partido y que por eso no somos democráticos, porque sí, efectivamente representamos los intereses de un partido, pero eso también le abona. Quien no se sienta, hay que decirlo, representado en un partido político, también tiene otros mecanismos. Y de hecho es lo curioso de que estemos platicando en esta mesa
hoy 3 partidos políticos sobre consultas a la ciudadanía que pudiera promover cualquier ciudadano. Recordemos, el artículo 35 dice que puede ser por un decreto presidencial o por el 33% de cualquiera de las cámaras o por el 2% de los ciudadanos enlistados, que es ese equivalente más o menos a 2 millones de firmas que estamos juntando los partidos políticos para hacer las consultas populares. Es decir, esa es una herramienta totalmente desvinculada de los partidos políticos, en donde cualquier grupo de ciudadanos pudiera organizarse para lograr la meta, e irónicamente somos los partidos los que estamos recurriendo a estos mecanismos. Nosotros, en el caso de una votación que era imposible de ganar porque no tenemos la mayoría en las cámaras y consideramos que la reforma energética, el hacer a los derechos de los ciudadanos que tenemos sobre el petróleo mexicano, y por eso hicimos la consulta sobre Pemex, y luego sale el PAN a hacer la consulta sobre los salarios, y luego sale el PRI a hacer la consulta sobre los plurinominales, y estamos ahora todos los partidos políticos haciendo consultados. Afortunadamente. Y creo yo que estamos... Es un ejercicio. Ya yo lo veo sí, no totalmente positivo. Yo creo que si seguimos en esta mecánica, vamos a desgastar tanto el sistema de las consultas populares que la gente no la va a ver como una herramienta paralela a los partidos, que creo que es lo primero que debiera verse. Nosotros recurrimos a una herramienta porque no pudimos ganar esta votación en las cámaras, fue injusto y creemos que estamos defendiendo los intereses de la ciudadanía. Yo comentarle a Raciel que no comparto su punto de vista, que tiene que haber un piloto para incentivar, para motivar esta cuestión. Y este es el programa piloto, llamémoslo así, de las 3 consultas. Y por otro lado, yo no me siento menos ciudadano como siendo dirigente de una organización adherente al PRI, perdón, no especializado al PRI, no me siento menos ciudadano que los demás, ni menos, ni mis intereses no son legítimos como los puede tener cualquier otro, de alguien que milita, vamos pensando en una ONG, que no está orientada filosóficamente ni políticamente con un partido. Entonces Pero tú y yo debemos estar conscientes que hay muchísima gente que no se siente representada en los partidos políticos. Por definición, qué bueno. Nos quedan escasos 7 minutos, todavía tenemos 2 llamadas, y a mí me gustaría preguntar a dónde se destinará el recurso que se va a ahorrar todos estos millones, pero primero estas preguntas. Y si no, ¿y qué van a hacer estos diputados que actualmente son plurinominales, o los que pudieran ser plurinominales? Pues... ¿En qué van a chambear? Pues... Bueno, pues pudiera ser empresa, ¿no? A chambear. A otro lado. Claro. Salvador Estrada Méndez, de Paraísos del Coli, sí nos dice, eliminen a los diputados plurinominales, así lo pone él, a los diputados plurinominales, para que ese dinerito que le pagan a ellos lo inviertan al Seguro Popular, por ejemplo, para que ahora sí cubra muchas enfermedades de las que sufre nuestro querido México, no a los diputados plurinominales. Cortés Aceves, Iván Alejandro de Tonalá, creo que una buena propuesta sería que los pagos gubernamentales sean voluntarios y no impuestos, por la falta de gobiernos honorables y presidentes ejemplares que nos puedan llevar a cabo la tarea, que no pueden llevar a cabo la tarea asignada. La señora Ortega, PRI, al eliminar o quitar los diputados y senadores, los que queden se aumentarán el sueldo, o qué van a pasar, o qué va a pasar con ese dinero, ahorita no lo platicamos. Los diputados y senadores deberán sacudirse la cabeza para que se les acomode el cerebro. Rosa Solís de Tlaquepaque, ¿por qué a los diputados que están ahorita no les aplican un examen de evaluación y según a los resultados arrojados se dejan o se expulsan, así como a los aspirantes de UDG que ellos harían algo por el país? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué sería con ese recurso, ese ahorro de los plurinominales? Creo que la pregunta cae de este lado, ¿verdad? Ahí va. Pues sí. El cálculo de los 2.325 millones de pesos es reduciendo las necesidades de soporte y las necesidades de operación, de reducir una quinta parte de los diputados y una cuarta parte de los senadores. Esa discusión no está dada ahorita. Esa discusión no está dada ahorita. Sin embargo, necesidades para invertir 2.500 millones de pesos por año. Digo, donde busques no sobran, ¿no? Programas sociales, educación, infraestructura, salud, comentaban acá. Todo. Entonces, yo creo, y como es potestad del Congreso definir el presupuesto de egresos de la Federación, de la Cámara de Diputados, pues habrá que esperar que este número de diputados hagan las reasignaciones presupuestales que correspondan, conforme el planteamiento que haga el Poder Ejecutivo y lo que defina la Cámara. Yo creo que si la discusión está ahí. Necesidades para dónde destinar mejor este dinero existe. Yo creo que nos merecemos un Congreso que haga más con menos. Para eso nos lo merecemos.
Okay. Creo que nos merecemos un gobierno que haga más con menos. O sea, evidentemente tenemos que tener una austeridad republicana. ¿Sí? No nada más pasa por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, bien podríamos reducir en la propaganda gubernamental, en los viáticos del Poder Ejecutivo, en la compra de aviones y demás, ¿no? O sea, evidentemente necesitamos tener una austeridad en este país para aplicarlo a las necesidades de la gente y no nada más para estar acrecentando las dádivas de la clase política. Okay. ¿Octavio? Si es sobre esa parte, yo creo que efectivamente se puede hacer mucho con ese dinero y además hay un montón de funcionarios que la gente no sabe que ni existen y que cobran y están detrás de los diputados, es decir, nos estamos yendo con la parte de encimita y hay mucho que analizar sobre lo que se puede. El cálculo se fue quitando todas las instancias de apoyo y lo que generaría... No nada más son sí, sueldos. porque de sueldos serían sueldos. 536 millones, pero te vas como a 932. No, son o sea, te estás ya calculando todo lo que serían de asesores y todo lo demás por año, que de ahí salen los... Luz, gas, agua, teléfonos. Es un, digamos, a costo completo, es un cálculo burdo, pero es lo que costaría. En caso de los panistas, ¿estás calculando las fiestas y todo? Sí, no, bueno, claro. Está bien. Digo, esto por la parte del ahorro económico, pero en la parte de productividad, de resultados, la apuesta con menos plurinominales, con menos diputados plurinominales, es que haya mejores resultados. Sí, claro. ¿De qué manera? Lo planteo de esta manera. Comos. Los comos es mejorar el debate en comisiones para que estén mejor discutidos y mejor comprendidos los temas que se tratan. Y entonces procesar de manera más rápida y más ágil las atribuciones del Congreso, es decir, las leyes, los puntos de acuerdo, todo lo que se debate en el Congreso. El Congreso no tiene nada más que hacer leyes. Fiscaliza al Ejecutivo, a través de la Auditoría Superior, y entonces como tiene una serie de actividades que son muy importantes y que entre muchos no se puede hacer de manera eficiente, la idea es racionalizar la discusión en el Congreso para que se pueda hacer mejor su trabajo. Entonces, ¿qué pasa si hace el Congreso mejor su trabajo? Si hay acuerdos, si hay mayorías que se forman, si se puede procesar el trabajo político del Congreso, hay estabilidad y hay buen gobierno. Okay. No, dice de este lado Octavio y Eduardo, ¿no? Es que no hay manera de garantizar que, a ver, vamos a discutir mejor, váyanse 100 para quedarnos aquí nosotros discutiendo, no hay nada que nos lo garantice. Digo, sí es un ahorro de dinero, lo he sido muy claro cada vez que lo he dicho, sí se ahorra una lana, esa es la ventaja. Por todo lo demás, en lo parlamentario, no hay ninguna garantía. Históricamente creo que llegaría más a coincidir con que sería un retroceso y una negación al espíritu de la creación de los plurinominales. Yo creo que tiene que ver con el oficio político. O sea, acabamos de terminar un periodo de muchas reformas en el país con 500 diputados y con 128 senadores. Es decir, hubo una operación política por parte del Poder Ejecutivo que logró generar mayorías y consensos en algunas de las reformas, con los 500 diputados, ¿no? Okay. La cosa es que la herramienta que el presidente de la República, el PRI y los partidos mayoritarios utilizaron para formar las mayorías fue el Pacto por México. Y aquí lo que yo considero esquizofrénico de la parte del PRD y del Movimiento Ciudadano es que hayan criticado el Pacto por México y hoy digan que ese es el mecanismo ideal para hacer las cosas, cuando hay un planteamiento como este. Entonces, esa parte la que no comparto, ¿no? Lo que te estoy diciendo es que mientras haya diálogo entre las distintas corrientes políticas, siempre se va a poder llegar a un acuerdo. Es decir, la herramienta que se utilizó, lo que tú llamas oficio político, fue constantemente bombardeada por el partido al que hoy representas y por el partido que representa a Raciel durante es que los el hecho de que tengamos un pacto no significa que vamos a hacer todo en automático. Tenemos un pacto, pero hay que discutir cada situación. Se discutió cada situación y el Pacto por México no de acuerdo somos las que criticamos. El Pacto por México en México gozaba de cabal salud y afuera de la Cámara y afuera del circuito político, el Movimiento Ciudadano y el PRD se la pasaron, y el PAN, por cierto, matándolo y bombardeándolo. Diciendo lo que era la subordinación del Ejecutivo, una subordinación clara y una negación del Legislativo. Jóvenes, se nos termina el tiempo. Le seguimos en el café. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por haber venido. Octavio, gracias. Hugo Córdoba, muchas gracias por haber venido. Paso a acuse de recibo Gregorio Hernández, María Eugenia Pelayo y Gloria Romero. Tenemos sus llamadas. Mañana les damos salida con muchísimo gusto. Por hoy se nos termina el tiempo, pero los esperamos 5 de la tarde con el punto de vista de los académicos, con esta propuesta de reducir diputados y senadores plurinominales. Buenas tardes.
Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.